Bueno, para poder desarrollar la tarea 2, lo que el profe pide básicamente es eh, simplemente hacer un broker en realidad. Porque aquí en la tarea explica que hay que tener tanto el cliente como el broker y el servidor. Ya, pero estuve revisando el contenido que tiene el cliente y el contenido que tiene el servidor y bueno, básicamente ya están listas estos códigos. Bueno, entre comillas están listos, igual hay que hacer algunas modificaciones. Pero por ejemplo, no necesitaba, por ejemplo, de agregar el tema de estos parámetros porque ya están fijos. Disculpen. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo habría que ser el broker? Bueno, básicamente el broker en realidad es como un proxy, un intermediario entre la conexión entre el cliente y el servidor. Ya lo que tiene que hacer el broker básicamente es recibir el tráfico del cliente y este se lo envía al servidor. Ya, y bueno, como el servidor envía una respuesta, el broker también tiene que recibir el tráfico o sea, lo que va a enviar el servidor, la respuesta, al cliente. Ya, entonces básicamente el broker tiene que hacer estas dos cosas, tanto cliente como servidor. Ahora, a ver, quiero ver si puedo abrir múltiples pestañas. Ah, sí, sí me puedo. Perfecto. Ahora entonces, podrían, lo que pueden hacer como para partir con esto es hacer una copia del servidor, así para hacer algo rápido, o sea, comenzar el broker de forma rápida, llamarlo broker, tal como lo pide el profe, que también lo vamos a abrir. Ya, y ahora, y bueno, ¿cuál es la gracia básicamente? Es que al momento de que bueno, cuando nosotros vamos a probar este programa, tenemos que hacer tres cosas. Bueno, primero compilar estos tres programas y ejecutar luego primero el servidor, luego el broker y luego el cliente, ya para hacer estas pruebas. Eh, Veamos, ¿por dónde podríamos comenzar? Veamos. Mm, Veamos, que revisamos primero el cliente. Bueno, aproveché de separar un poquito el código, me adelanté aquí, porque está todo junto como que no se ve muy cómodo. Bueno, pero en resumidas cuentas, aquí básicamente se declaran las variables, o sea, se inicializan las variables con respecto a las conexiones del cliente con el servidor. No voy a profundizar mucho en esto para intentar hacer esto, o sea, para enfocarme básicamente en cómo hacerlo. Eh, bueno, y esto es el tema de los parámetros también, que si encuentra que al momento de ejecutarse se ingresan otros parámetros, como por ejemplo, bueno, lo que sale aquí, disculpen, lo que sale aquí, por ejemplo, ya, esto pues, los tiene que tomar y obviamente los va a cargar, va a modificar la dirección IP y el puerto. Yo igual les recomiendo dejarlos como por los valores por defecto, el tema del cliente, ya. El mismo caso el tema de la IP. Bueno, por si es que no lo sabían, adelantando un poquito la materia, esta IP hace referencia al host local, o sea, al mismo equipo que ustedes están usando. ¿Ya? También se conoce como localhost. Disculpen, alguien más quiere entrar. Ya. Ya, esto sería el localhost entonces. Y este es el mensaje que se va a enviar al servidor. Ya, pero en realidad, en vez de enviarlo directamente al servidor, lo que tenemos que hacer es enviarlo al broker. Ya, para que el broker lo reciba y se lo mande de vuelta al servidor. Ya, bueno, aquí toma los parámetros, aquí se inicializa el socket.
verifica si es que la inicialización del socket es correcta. Si es que da un número negativo significa que hubo un error y se cancela el programa. En caso contrario continúa. Ya se ajustan los parámetros del servidor o del servidor que se va a conectar. Ya, en resumen, AF inet se refiere a las direcciones IP versión 4, las típicas 192.168, punto tanto, punto tanto. Ya, la otra que existe es la inet 6, que ya estas son con referencia a las direcciones que son más largas. Bueno, aquí tomaría entonces la dirección IP a la que queremos conectarnos, el puerto. Ya, claro, verifica si es que todo está bien, si es que no tira un error. Ahora, la parte que vamos a tener que nosotros tomar para implementarlo en el broker va a ser más o menos en esta parte. Ya, que va a ser esta parte, bueno, esta seleccionada, va a crear No, disculpen, me adelanté. En esta parte, lo que va a hacer el programa básicamente va a ser intentar conectarse al servidor, bueno, o en este caso va a ser al broker. Eh, Se va a intentar conectar y si se conecta va a enviar el mensaje, ya que está guardado dentro de la variable buffer. Después de enviarlo, va a crear una variable que va a recibir la respuesta del servidor. ¿Ya? Y va a esperar a que reciba el mensaje del servidor. Eso es lo que básicamente hace el cliente. ¿Ya? Él envía el mensaje y después espera una respuesta. Ahora, respecto al servidor, básicamente lo que hace, bueno, inicializa sus variables, toma, si es que le cambiamos la IP donde se va a inicializar, eh, bueno, se va a cambiar, o sea, va a tomar el puerto que nosotros le indiquemos, va a crear el socket y va a comprobar si es que está bien, si es que se ejecutó bien. Esto básicamente es lo mismo de recién, lo del cliente que va a intentar conectarse al cliente, o sea, perdón, va a intentar crear los parámetros para el servidor, va a intentar crear un enlace y va a estar esperando o escuchando, entre comillas, cualquier conexión que le pueda llegar. ¿Ya? O sea, va a inicializar la escucha, la espera. Y aquí entonces va a estar dando vueltas o sea, va a estar constantemente esperando cualquier conexión, ya de parte del cliente. Ya, ahora el broker entonces, como habíamos dicho, iba a ser una copia, entre comillas, de lo que era el servidor. Pero la idea es que copie tanto las características del cliente como del servidor, ya porque tiene que recibir una conexión con un mensaje y tiene que enviarlo también. Ya, por eso a eso me refiero con cliente y servidor. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, aquí vamos a necesitar una variable extra que se va a llamar, o sea, la podemos llamar broker fd, que básicamente es para la inicialización del socket. Aquí también vamos a crear la estructura del socket ya, con la variable broker. También para recibir como las longitudes que va a tener o cuál va a ser el tamaño de cada socket. Vamos a definir como variable esa parte también bueno, la longitud del broker con blen y la longitud del servidor con slen. Y ahora ya no tenemos, no vamos a tomar solamente en cuenta un solo puerto. Necesitamos un puerto en donde va a estar escuchando el broker y también necesitamos el puerto en donde se va a conectar al servidor. Vamos. Bueno, aquí lo que yo había hecho, por ejemplo, el cliente, en vez de que
Eh, Aquí básicamente el puerto que va a estar utilizando el broker o sea, disculpen, el servidor va a ser el 1234, que es el que está definido por defecto. Pero el broker que vamos a hacer nosotros, va a tener otro puerto para que reciba la conexión. En este caso tiene que ser 4321. ¿Ya? 4321 entonces va a ser el puerto en donde va a estar conectado el broker, y 1234 va a ser el puerto donde va a estar conectado el servidor. Entonces, aquí tendría que crear dos variables, o sea, inicializar dos puertos. ¿Ya? Por ejemplo, el puerto del servidor va a ser 1234, entonces, y el puerto del broker va a ser 4321. ¿Ya? Aquí estamos dentro del archivo broker. Ahora, se supone que el broker, tal como sale aquí, podría tener, claro, los valores por defecto, o podría recibir tres parámetros, que sería eh, especificar el cuál va a ser el puerto del broker, la dirección del servidor que nos queremos conectar, y el servidor del puerto. Perdón, el puerto del servidor, disculpen. Entonces aquí en esta parte del código que recibe los parámetros, eh, vamos a hacer unas copias de esto. Vamos a copiar esto, que básicamente va a estar recibiendo y los parámetros que nosotros le vamos a ingresar. Ya, y se supone que el primero va a ser bueno, en realidad el primero va a ser correspondiente al puerto del broker. El segundo debería ser, aquí lo vamos a sacar desde el cliente, la dirección IP del servidor que nos vamos a querer conectar. Ya, ya que sería el segundo parámetro. Bueno, y el tercer parámetro entonces va a ser el puerto, ya, del servidor donde va a estar conectado. Ahora, luego, lo que deberíamos hacer es inicializar el broker, que básicamente mantiene casi la misma estructura como de este servidor. A ver. Aquí lo que podemos hacer entonces es simplemente copiar la sección del servidor. Mm, ya, entonces, claro, aquí necesitamos inicializar dos cosas. Inicializar conexión al servidor. Y aquí aparte, antes de inicializar el servidor, vamos a inicializar el broker, que básicamente va a tener los mismos parámetros que el servidor, pero tenemos que cambiarle el nombre. Ahora, en vez de que sea server, tiene que ser broker. Ya, entonces, esto se va a llamar broker FD, como lo habíamos eh, dicho antes. Vamos a comprobar si es que está todo bien. Tiene que ser broker también. Y aquí el puerto que tiene que tomar tiene que ser el puerto del broker. Ya, voy a intentar hacer el enlace del broker, por si está todo bien. Y va a inicializar también el broker la escucha o la espera de cualquier conexión. Mm, ya.
Hasta ahí, bueno, estaríamos más o menos bien. Bueno, lo del servidor entonces, igual como nosotros cambiamos el nombre de algunas variables. Ah, hay algo que nos faltó aquí, que hay que fijarse también en las variables que nosotros cambiamos. Por ejemplo, aquí también cambiamos la longitud del, perdón, el tamaño del broker. Ya tenemos que especificar lo que es específicamente el broker. Aquí está el puerto. Y aquí esto también debería ser el broker. Ya, básicamente es como exactamente igual que el servidor, pero ahora tiene que ser especialmente para el broker. Tenemos que definir lo que es del broker solamente, no del servidor. Ya, creo que todo está bien entonces. Broker. Ya, ahora lo del servidor. Recuerden que aquí también cambiamos el nombre de algunas variables. Por ejemplo, el servidor, el puerto del servidor. Ya, esto está bien. Ah, no, excepto por esto. Aquí también, disculpen, se me ha olvidado especificarlo. Esta variable. Aquí lo cambiamos nuevamente. Entonces, con respecto al servidor. Servidor FD. Ya. Hasta el momento, ahí estaríamos con... ahí básicamente creamos los parámetros para inicializar como la escucha del broker y también para después conectarse al servidor. Ah, o sea, también inicializamos la escucha para esperar la conexión del servidor, básicamente. Porque al final va a estar esperando la respuesta tanto del cliente como del servidor. ¿Ya? Ahora, bueno, luego de inicializar los sockets, tanto del broker como de la parte del servidor, vamos a... Bueno, aquí más que nada para identificar quién es quién, el que está como escuchando o en dónde estamos. Puerto. No, aquí vamos a indicar el puerto donde supuestamente vamos a especificar en dónde estamos haciendo la escucha, si es que nosotros cambiamos los parámetros o si es que los dejamos por defecto, en cualquiera de los dos casos. Luego, disculpen, un momento. Ya. Bueno, luego tendremos que esperar alguna conexión por parte del cliente. En el caso del broker, ya se inicializan los parámetros para la conexión del cliente. Ya hasta aquí todo bien. Tiene que ser igual que el servidor, básicamente. Ya, bueno, en esta parte entonces, si llegamos hasta aquí, vamos a asumir de que, bueno, se inicializó la escucha y se recibió una conexión por parte del cliente. En esta parte también recibió el mensaje. Y ahora, luego de recibir el mensaje, lo que nosotros tenemos que hacer es redirigir básicamente el mensaje hacia el servidor. Ya, aquí, bueno, para verificar de que se va a hacer la redirección, vamos a indicar de que esto se va a hacer.
Disculpen, aquí el teclado se cambió a inglés, entonces no se cambian los caracteres. Disculpen, ¿cuál debería ser? Ahí está. Entonces vamos a indicar entonces que nos referimos al la IP del servidor y el puerto del servidor, que es donde vamos a estar esperando o sea, donde vamos a decir que vamos a redirigir el tráfico. Y entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, en vez de indicar de que vamos a escribir una respuesta como de vuelta hacia el cliente, como estaba especificado en el código original, vamos a enviar este mensaje que recibimos del cliente y enviárselo al servidor. Ya, es solamente eso. Y ahora nosotros vamos a asumir de que después de que le enviamos el mensaje o sea, después de que le enviamos el mensaje del cliente al servidor, el servidor nos va a responder a nosotros. Ya, entonces vamos a indicar que estamos recibiendo la respuesta del, del server en esta parte. Aquí está, podemos sacarlo del cliente, del archivo del cliente, desde esta parte, que sería básicamente lo que deberíamos recibir. Déjenme verificar. No, disculpen, deberíamos sacarlo desde el servidor, donde supuestamente vamos a estar escuchando o esperando una respuesta por parte del servidor. En este caso, claro, aquí vamos a indicar que es el servidor en vez del broker. Y tenemos que cambiar eso sí el nombre de la variable, porque se puede confundir con el size que estaba destinado para el cliente. Entonces aquí vamos a decir respuesta size. Ya, el servidor, el buffer, todo esto está bien hasta el momento. Ya, bueno, en resumen, luego de recibir la conexión del cliente y el mensaje, vamos a redirigir este mensaje hacia el servidor y cuando el servidor lo reciba vamos a esperar una respuesta por parte del servidor. Ahora, luego de recibir esta respuesta entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, vamos a hacer un par de print también para intentar identificar qué es lo que está pasando. Aquí, bueno, vamos a indicar qué es lo que recibimos por parte cuál fue la respuesta que recibimos por parte del servidor. Que va a ser un buffer. Y luego vamos a indicar de que esta respuesta que recibimos por parte del servidor se lo vamos a enviársela de vuelta al cliente. Bueno, y para hacer la respuesta podemos copiarlo aquí desde la parte del servidor. Claro, sería esto. Que se supone que el servidor lo que hace aquí es enviar la respuesta de vuelta al cliente, tal como se le en en el código original.
Entonces nosotros podemos copiar esto y se lo colocamos aquí al broker, luego de indicar de que vamos a enviar la respuesta. Ya, y ahí estaría entonces el cliente recibiendo la respuesta por parte del servidor. Ya, esto sería con respecto a la parte del broker. Ya, ahora, el cliente. Y bueno, ya le cambiamos al puerto que se tiene que conectar, que se supone que es el puerto del broker, tal como sale aquí. El 4321 en este caso, que va a ser ese valor por defecto. O si es que no, podemos cambiar estas variables, podemos modificar las direcciones IP, que en este caso no lo vamos a hacer porque no es necesario. En realidad lo importante es que el broker actúe como intermediario solamente. Veamos. Bueno, en realidad la única modificación entonces que podríamos hacer al código del cliente es modificar el puerto que nosotros nos vamos a conectar. Que en este caso lo cambié al 4321 que correspondería al broker. Y ahora, el servidor también tenemos que hacer algunas modificaciones, ya que no tiene que enviar el mensaje directamente al cliente, sino que lo tiene que enviar al broker. Veamos. Bueno, hasta el momento habría que dejarlo intacto. Y eso sí, bueno, el código original lo que hace el servidor es enviarle el mismo mensaje que recibe por parte del cliente. Bueno, se lo envía al cliente. O sea, por ejemplo, si el cliente le envía el mensaje Hello Server, el servidor le va a responder con el mensaje Hello Server. Pero yo en este caso lo que hice fue cambiar el mensaje de respuesta. En donde, bueno, en realidad la única modificación que hice fue que después de que se avisara de que se recibió un mensaje por parte del cliente, bueno, en realidad del broker, en este caso, modifiqué, o sea, o creé un buffer nuevo con el mensaje recibido. Ya, simple, creé un nuevo buffer, básicamente que tiene este mensaje. Vamos a indicarte que es por parte del servidor la respuesta. Vamos a hacer un nuevo print, también para intentar mostrar el mensaje que vamos a indicar, o la respuesta que vamos a dar. En este caso se llama new buffer. Ya, entonces creo esta respuesta y bueno, la muestro en pantalla. Y ahora en realidad aquí lo que vamos a escribir de vuelta bueno, aquí básicamente al quien se nos conectó, que debería ser el broker, pero aquí se va a llamar cliente solamente. Le vamos a enviar como respuesta entonces el new buffer, ya que va a indicar que está recibido. Bueno, hasta el momento eso esta sería como la primera parte en realidad de la tarea, o sea, lo que sería la parte del código. No sé si se entiende, bueno, yo creo que tienen dudas, por supuesto.
pero claro, porque igual vi ahora este tema rápido más que nada para que puedan desarrollar la tarea. Bueno, sin embargo, les pregunto, ¿les quedó alguna duda con respecto a lo que desarrollé? Chicos. Yo tengo una duda con respecto a lo que se pedía en la tarea, que tenía entendido que se pedía que el cliente mandara un mensaje al broker y del broker al server, nada más, no esperar una respuesta o Claro. dar. Ah, claro, sí. Bueno, sí. Bueno, en realidad yo envié la respuesta de vuelta por el hecho de que el código original que envió el profesor Ujú. envió una respuesta al cliente. Ya. Ya, más que nada, por eso yo hice esta respuesta, que quizás el profe va a esperar, va a esperar, a pesar de que no lo escribió acá, va a esperar de que se confirmó como el mensaje que recibió el servidor. Básicamente va a ser un acuso recibo al cliente. Ya. Claro, o sea, en teoría debería ser válido solamente que el broker envíe el mensaje al cliente y hasta ahí nomás llegamos. Pero el código original, donde está solamente el cliente y el servidor, el cliente envía un mensaje al servidor y el servidor le responde de vuelta. ¿Ya? Entonces igual, bueno, en realidad para irse a la segura, les recomiendo hacer la conexión tanto del cliente al servidor como del mensaje de respuesta del servidor al cliente, De con, acuerdo. con el broker intermedio. Ya, ahora, lo que tendríamos que hacer para nosotros probar este código, como son archivos hechos en C, tenemos que compilarlos. Ahora, ¿cómo los compilamos en Linux? Bueno, Linux por defecto tiene un compilador que se llama GCC, ¿ya? Y con este GCC tenemos que, bueno, básicamente, crear objetos ejecutables de cada archivo, ¿ya? Entonces, del cliente.c creamos un objeto ejecutable llamado cliente, ¿ya? Veamos. Va, qué extraño. ¿Qué me tiró este error? Despedido. Ah, qué extraño que no lo encuentre. Mm, Yo no entendí una parte de la tarea porque decía ocupar Makefile para compilar. Y, Ah, claro. y- Dice que organiza sí. la compilación bajo Linux, pero no es necesario utilizarla. O sea, bueno, yo igual esta tarea no la hice aquí en Linux Mint, la hice en otro Linux, que en Fedora. Bueno, y en realidad no tuve ningún problema. Ahora no sé por qué este me está dando este error, que en realidad es raro que no encuentre la librería stdio.h. Veamos, ¿cuál puede ser? Mm, parece que quizás faltan librerías a a este sistema operativo. So- claro, tiene el compilador, pero quizás no tiene las librerías de C. Parece que ese puede ser el problema. Vamos a comprobarlo ahora. Bueno, si les da este error, deben instalar esta librería básicamente. Vamos a probar.
Bueno, por si acaso, tiene que ser exactamente este comando por si acaso. Sudo apt-get install esta librería. Bueno, aquí ¿Podría coloco... ponerlo en el aula después por si acaso? Ay, disculpa, se te escucha muy bajo. que si lo podría poner en el aula al lado de la grabación después, por favor. Claro, sí. Voy a colocarle ahí el... Como hay una sección aparte y cómo solucionar el problema de la librería. Y les dejo el código copiado directamente. Veamos ahora. ¿Dónde está el terminal? Va, aquí mismo está. Claro, ese era el problema. Este sistema operativo no tenía las librerías de C, sin embargo tenía el compilador de C. Ahora sí, me puedo crear el objeto. Bueno, y básicamente tenemos que hacer lo mismo entonces para el server y para el broker. Como están viendo, se están creando los ejecutables dentro de la carpeta. Veamos, ¿qué pasó aquí? Ah, no, no inicialicé la variable server IP en broker. Claro, aquí no está y la utilicé como por aquí más abajo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Va, acá. La estaba mencionando aquí. No está inicializada. Bueno, en caso... Bueno, esto entonces lo podemos copiar directamente aquí desde el archivo cliente también por si acaso. Ya lo voy a colocar aquí antes de los puertos. Ya, vamos a compilar de nuevo. Ahora sí. Ahora tenemos los tres archivos compilados. Y ahora, voy a abrir tres pestañas diferentes. Luego de haber escrito el código y haber compilado los archivos en C, lo que tienen que hacer es ejecutar cada uno de estos archivos como ejecutables. Y esto lo tienen que hacer igual desde la consola, o sea, desde esta terminal. Ya, para hacerlo, tienen que indicar el punto, que significa que están dentro de la misma carpeta, el mismo directorio, junto con el slash. Y el primero que tendríamos que ejecutar es el servidor. Listo. El servidor ahora está esperando las conexiones. Luego de ejecutar el servidor, tenemos que probar el broker ahora. Veamos qué pasó aquí. Address family. Qué extraño. A ver, lo tiro desde aquí, cannot bind socket, y dice address family. O sea que no reconoció la IP versión 4, que no lo soportaba el protocolo. Déjenme verificar si es que no hubo un error con el broker. Ya, bueno, podría estar bien.
Ah, disculpen. Claro, aquí hay un error que también no tomé en cuenta, que no cambié todos los nombres de las variables al intentar copiar la estructura del servidor. Este también me faltó cambiar. Y ahora sí, porque claro, estaba intentando tomar como un socket que me decía todavía no se había creado, porque se crea más tarde el del servidor. Probemos nuevamente. Voy a tener que compilar de nuevo el archivo. C, el broker como objeto ejecutable que se va a llamar broker. Voy a ejecutar esto de nuevo, esperando conexiones del cliente. Dirección actualmente en uso. Veamos. Vamos, voy a hacer algo que quizás es probable que no era necesario nuevamente ejecutar la parte del servidor. Mm, Tiene que ser de parte del broker también, si es que no me equivoco. Déjenme verificar. Claro, déjame cambiar aquí también el nombre del servidor. Que no sea el servidor FD, sino que tiene que ser broker FD. Nuevamente, ya inicializamos el servidor, luego inicializamos el broker. Aquí lo que debería haber sucedido era que el servidor por lo menos me indicara de que se conectó el broker. Quizás me faltó algo acá. Voy a verificar más tarde. Veamos. A ver, cliente. Esto es el servidor. Ahora intentemos ejecutar esto a ver qué resulta. Ya intentó redirigir, pero no lo encontró. Recibe el mensaje. Redirigiendo a 1, 3, 4. Debe ser por esto. Probablemente. Veamos. El broker.
Ah, claro, aquí hay algo que, en lo que tuvo un error, que aquí, cuando en realidad inicializo la conexión del servidor, no tengo que dejar el código cuando hice la copia del servidor a broker. Aquí lo que estoy haciendo es nuevamente crear otro enlace. Ya, básicamente como que del mismo broker intentar crear como dos conexiones diferentes. Y bueno, y eso ahora en este código no está funcionando. Aquí yo lo que tuve que haber hecho al momento de haber llegado a esta parte de la conexión del servidor es que tuviese un comportamiento como lo del cliente, o sea, tiene que haber tenido un comportamiento más adecuado a lo que era el cliente. O sea, que en vez de intentar crear un enlace y hacer una escucha, tengo que intentar hacer una conexión. Este tipo de conexión. Este es el comportamiento que debería tener como cliente el broker también. Luego de crear eh, aquí los paquetes o sea, el socket del servidor. Ya, entonces claro, se tiene que conectar al servidor. Claro, y en caso de que no pueda, simplemente decir que no se puede. Ya, lo que estaba haciendo era básicamente crear otro enlace, cosa que no se podía. Ya, entonces vamos a probar de nuevo. Voy a cancelar esto. Bueno, como cambié aquí el broker, hay que nuevamente volver a compilarlo como un objeto. Y ahora, partiendo desde el principio, primero inicializamos el server, espera conexiones, luego el broker. Veamos, argumento inválido. Invalidar. Mm, no puede crear el socket. No, disculpe. Más abajo. Cannot connect to server. Servidor. Ah, disculpen. No le indiqué el largo de la que tiene que ser del servidor, no el que ya estaba por defecto, que se va a utilizar acá para el cliente. Nuevamente, creamos el ejecutable. Ya bueno, esto ya se está inicializando. Ahora sí. Ahora cuando inicializamos el cliente va a estar esperando una escucha de parte del... O sea, perdón, cuando inicializamos el broker va a estar esperando una escucha por parte del cliente. Y ahora cuando se hizo la conexión, el servidor nos va a avisar de que se estableció una conexión. Bueno, aquí nos va a salir otro puerto, pero eso parece que es normal, por lo visto. Ya, entonces claro, aquí entonces ya se inició aquí el broker. Y ahora entonces vamos a ejecutar el cliente que debería conectarse con el broker y le va a enviar el mensaje al broker. Y claro, lo envió. Ahora, lo envió, o sea, recibió una respuesta incompleta. Bueno, luego voy a revisar por qué. Pero claro, de todas formas lo que sucedió es que sí recibió la conexión por parte del servidor. Ya, aquí el broker recibió el mensaje Hello Server y lo redirigió al servidor. El servidor le respondió con este mensaje que quedó incompleto. eh, y luego le envió esta respuesta al cliente, claro, y aquí sale que lo recibió. Y ahora en el servidor, cuando en el momento de recibirlo, mmm, quizás puede haber sido por estos mismos caracteres el problema. Claro. No, la cosa es que recibió el mensaje del cliente, del Hello Server, entonces, y aquí entonces el servidor creó la respuesta. Ya, bueno, aquí el cliente lo que hace básicamente al momento cuando se ejecuta es hacer la conexión, esperar la respuesta y luego se termina. Por eso que ahora no sigue dando vueltas básicamente. Bueno,
Pero independientemente pues, del tema del mensaje vacío, al final se pudo hacer la conexión por parte del... O sea, el broker, pudimos crear el broker entonces para que actuara como un intermediario entre el cliente y el servidor. Mm, Ahora, mm, bueno, quizás lo que podríamos hacer para que no esté incompleto es definirle un largo 2024. Compilamos. Bueno, el cliente no es necesario en realidad. Ejecutamos. Cliente, el broker ahora, el servidor recibió la conexión del broker y listo. Envía el mensaje. Bueno, igual lo recibió incompleto, pero es lo de menos en realidad. Bueno, básicamente se pudieron hacer las conexiones entre el cliente, el broker y el servidor. Ya, entonces, un resumen de lo que se hizo, ya para concluir. Eh, Desde el servidor nosotros hicimos una copia para crear el broker, ya que tenía básicamente aquí casi las mismas variables exactamente las mismas variables del servidor, pero tuvimos que crear nuevos puertos, ya para diferenciar cuál puerto iba a utilizar el servidor y cuál va a utilizar el broker. Eh, bueno, creamos entonces aquí la escucha del broker, ya creamos sus sockets en esta parte y creamos los enlaces y la escucha. Ya luego de escuchar, o sea, luego de recibir una conexión, o sea, luego de crearse en sí, va a crear también una conexión hacia el servidor. Ya esta parte proviene de la parte del cliente, específicamente esta parte, que es donde se envía la petición de conexión hacia el servidor. Y luego entonces, claro, va a estar esperando a que reciba el mensaje hasta que lo recibe. Bueno, desde aquí en realidad hasta que lo recibe. Luego lo va a redirigir al servidor y va a esperar la respuesta por parte del servidor y se lo va a enviar entonces al cliente. Ya, bueno, aquí también al cliente le modificamos también el puerto, que ahora en vez de que sea el 1234 que está definido para el servidor, le definimos el 4321 que era correspondiente al broker. Ya, bueno, el cliente básicamente crea sus sockets para inicializarse. No, disculpen, crea sus sockets para hacer la conexión al servidor y luego envía el mensaje que tiene alojado acá, el hello server, a donde se va a conectar. ¿Ya? Bueno, que en realidad en vez de conectarse al servidor, aquí lo que hizo fue conectarse al broker. Y luego de enviar el mensaje, bueno, crea su variable donde va a recibir el mensaje del servidor. Y bueno, lo recibe y luego lo muestra en pantalla. Esa sería por parte del cliente. Bueno, y el servidor, que básicamente queda casi intacto, en realidad no le modificamos casi nada. Lo usamos más que nada para copiar. Bueno, se mantuvo casi igual, con la excepción de que aquí le modificamos el mensaje,
luego de indicar de que recibió el mensaje por parte del cliente, creamos un nuevo buffer. Bueno, se crea un nuevo buffer entonces con un nuevo mensaje para que este mensaje sirva como respuesta de vuelta para el elemento que se conectó, que en este caso sería el broker en vez del cliente. Y eso entonces sería lo que hay que hacer para la tarea 2. Ya, no sé si tienen, bueno, si les quedó alguna duda de casualidad con respecto a todo lo que hicimos. Y disculpen, lo otro también, tener en cuenta de que hay que usar GCC para poder compilar. ¿Ya? La sintaxis es básicamente el archivo .c, lo que se ingresa aquí, luego indicar que vamos a crear un objeto ejecutable y luego el nombre del ejecutable. Esa es básicamente la sintaxis para poder nosotros crear un ejecutable. Y bueno, tal como sale aquí, para nosotros ejecutar estos ejecutables, tenemos que indicarle entonces por si es que estamos ya dentro, aquí en el terminal, dentro de la carpeta de la tarea, escribimos un punto, un slash y el nombre del ejecutable. Eso sería entonces la tarea 2. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a todo esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún comentario en general? Bueno, eh, bueno, este video entonces se lo voy a... El código no se los puedo obviamente subir por un tema de... como de plagio, entre comillas. Sin embargo, igual les voy a subir el video que igual entre comillas sería como una copia, pero no sería una copia. Más que nada para poder explicarles cómo realizar la tarea y así puedan tener la lista de aquí hasta el domingo. Ya, igual cualquier duda o consulta que tengan, me pueden escribir al WhatsApp, me pueden escribir al correo. Ya si les surge algún problema al momento de la instalación de VirtualBox o de Linux Mint, me pueden escribir para yo ayudarlos a poder instalar Linux. Y también, también me pueden consultar con respecto al código o a la compilación también, o si tienen el problema este de la librería. Ya que igual ahora les voy a mandar, les voy a dejar en el aula el comando que tienen que ejecutar para instalar las librerías de C. Entonces, no les queda ninguna consulta, ¿cierto? Gabriel, Mm, Jalil, Joaquín. Gracias. ¿Cómo, perdón? Por mi parte, no. Ah, Gracias por la ayuda en la tarea, en serio. Se ya. aprecia. De nada, Joaquín. Gracias a ustedes por asistir. Entonces, quedamos hasta aquí con la ayudantía y bueno, voy a estar esperando nomás en caso de cualquier consulta que tengan. Ya, que estén bien chicos, cuídense. Hasta luego. Chao, cuídese.